tardes. Dios les bendiga, ¿cómo están? Vamos a dar paso a la palabra. ¿Bien? ¿Venimos listos? Bien. Un saludo una vez más a todos los que están aquí. ¿Cuánto tiempo sin vernos, verdad? Bueno, y a los que nos están viendo por internet también les damos la bienvenida y vamos a continuar con este mensaje el día de hoy. ¿Se acuerdan que hace 8 días empezamos una nueva serie, verdad? Amén. Hace 8 días empezamos una nueva serie y se llama El mensaje de Jesucristo para su iglesia. Amén. Y les pido que hagan sus Biblias en Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Amén. Amén, hermanos. Amén. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Y vamos a estar atentos a lo que el Señor nos va a dar en esta tarde. Como lo vimos hace 8 días también y en la introducción que dimos, pues el Señor nos va a hablar a su iglesia. Recordemos que el juicio empieza en casa. Vamos a dar paso a la palabra. Y dice así. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has aprobado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, le damos gracias en esta tarde, Señor. Padre, le damos en este momento las gracias porque nos ha permitido, Señor, estar aquí. Es este el tiempo más importante de venir a su presencia para escuchar su palabra. Después de haber entonado los cantos, Señor, y haber estado como un cuerpo alabando y glorificando su nombre, ahora viene el mensaje de parte suya, y esto, Señor, es lo que nos trae aquí para poder tener en primer lugar, esa comunión, esa intimidad, y poder, Señor, ser instruidos, Señor, ser enseñados, Señor, conforme a sus propósitos, conforme a su voluntad, Padre. Yo le pido en esta tarde que nos ayude, Padre, que se mueva en medio de nosotros, Padre, que usted venga, Señor. No le pido que nos visite porque usted está con nosotros y en nosotros, Padre. Así de que le pido que se mueva con libertad a través de su Espíritu, para que podamos nosotros, Señor, estar atentos, entender y conocerle cada vez más y más, Padre. Saber cómo es que usted nos pide que hagamos las cosas, Padre. Todos y cada uno de los que estamos aquí, Señor, y los que nos están viendo por internet, Señor, estamos con ese deseo, con esa hambre y ese anhelo de escuchar su palabra. Porque es su palabra, Señor. No es lo que yo pienso, creo, siento, sino es su mensaje, su palabra. Y, Señor, yo he rogado que usted, Señor, me use como instrumento digno, que he rogado que usted, Señor, me revele, y que usted, Señor, les ponga su mensaje a sus hijos, Padre. En sus manos nos ponemos, Señor.
denos capacidad de entender este mensaje, denos capacidad de conocerle, denos capacidad de retener su palabra y denos sobre todo la capacidad, Padre, y las fuerzas para poder nosotros obedecerle, Padre. Gracias por todo, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. La honra y la gloria y el honor sean para usted, Padre. La alabanza y la oración para usted, Señor, por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Perdón. Ok. Pues bueno, como vimos hace 8 días, empezamos el nuevo tema y aprendimos el mensaje que da el Señor a su iglesia. Amén. A través de la introducción aprendimos cómo a Juan se le revela ese mensaje y es enviado para darlo con el propósito de que nos encontremos, de que la iglesia sepa en qué condición está. Y aprendimos que Dios es el que envía el mensaje, le da el mensaje a su Hijo Jesucristo. Amén. Se revela quién es el que se identifica cómo es el mensajero, qué nombres tiene, se identifica a quién se lo manda, y vimos todas las características pues de este mensaje. Amén. Y en esta tarde nosotros vamos a entender un poquito ya, encontramos en este primer mensaje a una de las 7 iglesias que estaban en Asia Menor. El primer mensaje a la iglesia de Éfeso. Y acordémonos que Éfeso actualmente se encuentra o es Turquía. ¿Se acuerdan? Que hace 8 días vimos eso. Éfeso actualmente es Turquía. Y a esta iglesia se le describe como la iglesia que perdió su primer amor. Amén. Ese es el título de esta predicación. El mensaje a la iglesia que perdió su primer amor. Y bueno, vamos a ver qué es lo que Jesucristo le dice a esta iglesia. Y la iglesia, esta iglesia era en ese tiempo como la iglesia madre de todas las iglesias en el Asia Menor. Y para poder nosotros entender, hermanos, un poquito lo que el mensaje va a decir, vamos a conocer la historia de esa iglesia en aquellos tiempos, cómo estaba, como es nuestra costumbre, ¿verdad? Para poder entender un poquito más amplio todo esto. Y vamos a conocer un poquito esa iglesia. Bien, Éfeso fue la capital de la provincia romana, ¿sí? Éfeso fue una grande metrópoli y un centro comercial en Asia Menor. Era un punto geográfico o específico de esa área donde se hacían grandes negocios. Amén. Éfeso era un puerto lleno de idolatría y de mucha maldad, ¿sí? Como igual que ahora. O sea, no hay diferencia. Tenía una diosa que se adoraba, que adoraban en ese lugar, que se llamaba Diana de los Efesios, también conocida como la diosa Artemisa. ¿Sí sabían? Diana de los Efesios. Estamos hablando de la ciudad, ¿ok? No de la iglesia. Para que sepan en qué lugar estaba la congregación. Tenía un templo dedicado a esa diosa y era una de las más grandes maravillas del mundo antiguo. ¿Sí? A la diosa Diana o Artemisa, ¿ok? Diana de los Efesios o Artemisa. Y ese templo tenía la siguiente medida, fíjense, tenía 120 metros de alto. Que si ahí se las cuentas más o menos, en la mañana y son como 45 pisos de alto. Son 120 metros de alto convertidos a pies, da un total más o menos de 45 pisos de alto. Y 70 metros de ancho, que son como 8 casas de estas,
dobles, de estas duplex, así pegadas a lo ancho, 8 casas. Y tenía 120 columnas de 12 metros de alto, fíjense, 120 columnas alrededor de toda el área. Por sus medidas era considerada una de las maravillas del mundo antiguo. ¿Sí? Lo que hizo o convirtió a este puerto en un lugar de inmoralidad, de vicios, de alcoholismo, de idolatría, de paganismo, de adulterio, de sexo, todo lo malo, ¿no? Entonces llegaba todo tipo de gente de otros lugares, llegaban naves, llegaban marineros, comerciantes, ¿sí? De otros lugares se unen a darle adoración a la diosa Diana cuando no era cierto eso, ¿sí? O sea, este templo tenía cientos de sacerdotisas, primero antes que nada, para que vean por qué estoy diciendo esto. Tenía cientos de sacerdotisas sirviendo a Diana de los Efesios, funcionando como prostitutas sagradas, supuestamente, sagradas. ¿Ok? Entonces eso es lo que hizo que se convirtiera en ese lugar un lugar así, con todos esos vicios, depravaciones, paganismo, idolatría, alcoholismo, inmoralidad, ¿sí? Entonces es que llegaban de todo tipo de gente, porque era un puerto donde había mucho comercio, y llegaban todo tipo de gentes según a darle adoración a la diosa Diana cuando no era cierto, cuando su única intención era acercarse, ¿sí?, a las prostitutas, porque antes de darle adoración a la diosa Diana tenían que hacer eso, ¿sí? Tenían que estar con una de ellas llamada la diosa del amor. ¿Sabían eso? Pues hay que leer un poquito. ¿Ven? Por eso les hemos dicho que para poder entender un poquito también las palabras hay que conocer historia, cultura, ¿sí? Hay que conocer de lo que nos habla, interesarnos a ver por qué, dónde era eso, geografía, dónde se encuentra, como ahorita es Turquía. Lo dijimos hace 8 días, amén. Esta ciudad de Éfeso, aparte del templo dedicado a Diana, también tenía templos dedicados a dioses romanos. Abundaba en la superstición y la brujería, y por todos lados, hermanos, fíjense lo que voy a decir, vendían amuletos. Dice que según ellos, para curar sus enfermedades, pero vendían amuletos, ¿sí? Y esto, hermanos, es triste, peligroso y preocupante actualmente aquí, porque se está viendo en las iglesias. Yo le platicaba en la mañana a los hermanos que pues yo lo viví. Cuando yo me accidenté, una de las iglesias, Dios proveyó de muchas partes y usó una iglesia americana grande que me ayudó con comida y mandaban cosas. Y cuando ya Dios hizo el milagro en mi sanación, pues ellos querían verme porque no lo podían creer, porque según yo ya no iba a poder cargar, iba a quedar con fierros y todo eso. Entonces, cuando yo fui ahí, pues dimos gracias a Dios y todo, y me dieron un pañuelito ungido en una bolsita de Ziploc. Hicieron un pañuelito y me dio el pastor y me dijo, me lo dio así, me agarró me agarró mis manos y me dijo, agárralo mucho, dice, cárgalo contigo porque te va a ayudar. Esto es lo que de allá viene. Ahora vendían amuletos. Sí, entonces yo no me acuerdo dónde quedó ese pañuelito, pero al día de hoy venden la agüita sagrada de allá de Israel, donde bautizaron a Jesús. La tierrita, ¿no? Te traen una piedrita, mira donde estaba, de donde construyeron, donde se sentaba Jesús y tantas cosas, ¿no? ¿Sí o no? Entonces eso es preocupante, hermanos, y la Biblia a esto le llama brujería. Y hay iglesias donde los pastores están vendiendo eso, están vendiendo muchas cosas. Si saben lo último, que traen agua de allá del Jordán, ¿no? Y te venden tu botellita de agua. Y hermanos, y la gente, híjole, es tanto la fe de la gente, pero equivocada. ¿Sí? Bueno, pues esta congregación, la iglesia en Éfeso era una de las congregaciones más destacadas de Asia Menor. Quizá surgió como resultado del breve ministerio de Pablo allí en su segundo viaje misionero. O sea, segundo viaje visitó y pues ahí empezó con
un hermano que abrió su casa, empezaban a evangelizar a alguien, pero para posteriormente la iglesia fuera firmemente establecida durante la prolongada estancia de Pablo en Éfeso, ¿sí? Durante su tercer viaje, que fue por 3 años. O sea, esa iglesia quedó ya firmemente establecida en su tercer viaje de Pablo y duró 3 años, hermano. 3 años estuvo enseñando a todos y cada uno de ahí, en Éfeso. Miren, eso lo podemos ver, no lo busquen, apunten la cita, Hechos 20:31, dice así: por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. 3 años permaneció Pablo en Éfeso. Amén, hermanos. Amén. Pero ¿saben qué, hermanos? Me gustaría que los del audio estuvieran un poquito aquí también atentos. 3 años, hermanos, pero sin contaminarse. ¿Se fijan? 3 años sin ser arrastrados ni influenciados por nada de lo que vimos que había allí. O sea, de todo lo que se vivía en esa ciudad, de prostitución, vicios, alcoholismo, paganismo, hechicería, brujería. 3 años, hermano, nunca se contaminó. ¿Qué quiere decir esto? O sea, aquí hay 2 preguntas. ¿Qué diferencia hay en él y en nosotros, como lo he dicho otras veces? ¿Alguna? ¿Qué diferencia de aquellos tiempos a estos? ¿Qué diferencia hay de él y nosotros si él tenía el mismo espíritu que nosotros? ¿Alguien de aquí es hijo de Dios? Todos, ¿verdad? Todos fuimos sellados con el espíritu de Dios. Él tenía el mismo espíritu, hermanos. Entonces, ¿qué diferencia hay de él a nosotros? ¿Qué diferencia de aquellos tiempos a estos? Nada. Esto nos enseña, hermanos, que sí podemos guardarnos. Esto nos enseña que sí podemos mantenernos al margen de ser influenciados de estas corrientes, de estas cosas. Sí podemos no contaminarnos ni adaptarnos a las corrientes de este mundo, de este siglo, como dice que Pablo mismo a los romanos. No os conforméis a este siglo, ¿no? Ya vimos que la palabra conformar es no se adapten a las modas. No vivan como lo viven los de este mundo. Que si tu vecino se compró o hace esto, tú no debes de hacer nada de eso. Sí se puede, hermano. ¿Por qué? Porque ¿de qué depende que no nos contaminemos como Pablo? ¿De qué depende? De que nosotros permanezcamos en la vid verdadera. De que nosotros estemos arraigados o sobreedificados en el Señor Jesucristo, que estemos cimentados en la roca. Amén. Porque mayor es que el que está en nosotros que el que está en el mundo, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los veo así como apagados. Es el mensaje para todos la iglesia, hermano. Amén. Es el mensaje, como lo dije hace 8 días, que a veces se va a hacer fuerte. Pero Dios nos va a hablar a cada uno de los que estamos aquí. Acuérdense que la palabra de Dios es un espejo que nos confronta a nosotros mismos y nos muestra la condición en que estamos, en la que nos encontramos nosotros y en la que estamos con Dios. Y este mensaje es para la iglesia, no es para los de afuera, es para la iglesia. Y si alguno de ustedes de verdad se identifica con algo de lo que aquí va a venir, pues Dios está dando el mensaje. Y lo que tenemos que hacer es estar atentos, amén. Entonces, los primeros creyentes de esta iglesia Dios los trajo a través de Apolos, ¿sí sabían? De un hombre llamado Apolos. Apolos era una persona que no tenía una doctrina muy clara, por lo que Priscila y Aquila, ¿sí?, una pareja, le hablaron, le enseñaron y le ayudaron a poder entender de una forma más clara la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, para que él a su vez pudiera enseñar a sus discípulos. Amén. Esta ciudad de Éfeso, Timoteo pasó la mayor parte de su vida. Y luego también vino Juan el apóstol, o teólogo, o el profeta, como es conocido así por haber escrito el Apocalipsis, ¿sí? E hizo de esta ciudad su hogar, viviendo mucho tiempo antes de su destierro, porque acuérdense que el apóstol Juan fue desterrado. ¿Por qué, hermanos? ¿Se acuerdan?
por causa del Evangelio, por causa de Jesucristo. Pero lo que sí les puedo decir es que el apóstol Juan no murió por enfermedad ni por martirio, él murió por muerte natural. Pero estuvo ahí en ese lugar para que se le revelara el Apocalipsis. Amén. Amén. Bueno, pues esta iglesia, hermanos, de Éfeso comenzó su vida o comenzó su desarrollo de una manera agradable al Señor, como muchos empezamos. Amén. Empezó su vida y su desarrollo de una manera agradable al Señor. Comenzó a desarrollar dones, comenzó a desarrollar labores espirituales, sociales, teológicas, y comenzó a crecer, a crecer. Y en sus comienzos hizo una grande obra para Cristo. En sus comienzos empezó, como nosotros ahorita que estamos preparándonos para la escuelita bíblica, y así empezaron a hacer. Esta iglesia, hermanos, comenzó a hacer grandes obras para la causa de Cristo. ¿Sí? Esta iglesia, 40 años antes que se le diera este mensaje, había alcanzado su mayor resplandor, había alcanzado su mayor éxito. Entonces, mientras todo esto estaba ocurriendo en esos tiempos, esta iglesia había crecido enormemente en el ámbito cristiano. O sea, había crecido enormemente, llegando a ser el centro tanto numérico como geográfico de los habitantes cristianos del Imperio Romano, que se convertían y se convertían. Porque ahorita van a ver cómo era esa iglesia. Era una iglesia que pues trabajaba mucho. Esto quiere decir que esta iglesia era una iglesia fuerte y por eso era considerada como la madre de las iglesias del Asia Menor. Amén. Una iglesia que tenía una grande obra y por lo tanto una grande labor. Si nosotros crecemos, hermanos, vamos a tener más trabajo. Sí, más trabajo. Vamos a hacer más obras, pero no obras de los que ahorita vamos a decir de caridad, sino obras para la causa de Dios, como lo que para la escuelita bíblica. Podemos hacer obras de evangelismo. O sea, entre más crezcamos, más trabajo va a haber, porque todos tenemos que estar ocupados. Y esta iglesia tenía grandes obras y grande labor. Entonces, esta iglesia fue grande en el sentido humano porque la congregación tuvo un gran corazón para Dios. Estamos hablando de los inicios de esta iglesia, amén. Esta iglesia logró hacer grandes obras y hazañas. Ahí está, miren. Para la obra o para la causa del cristianismo y para la causa de Cristo. Todo es para quién? Para Dios. No es para nosotros. ¿Sí? Y luego una iglesia que posteriormente vino su decadencia. Se fue al declive. ¿Saben qué es declive algunos? Se fue para abajo, empezó a bajar. Era una iglesia muy reconocida, hermanos. Era una iglesia que fue en parte buena y en parte mala. Y esta iglesia se le conocía como la iglesia que perdió su primer amor. El mensaje de hoy se llama el mensaje de Jesús, el mensaje a la iglesia que perdió su primer amor. El segundo tema, hermanos, del mensaje, amén. Bueno, pues a continuación, este mensaje que vamos a escuchar, hermanos, se escribió 40 años después de que se fundó la iglesia. Este mensaje se envió o se escribió 40 años y vamos a dar inicio con el primer versículo de este pasaje que leímos y a ver qué es lo que Dios nos va a enseñar en esta tarde, amén. Así es de que el mensaje de la iglesia que perdió su primer amor. Fue necesario dar una pequeña introducción de explicar dónde estaba esa iglesia, cómo estaba el ambiente donde se vivía y cómo empezó esa iglesia. Amén. Y vamos a ver, dice aquí el versículo 1 de Apocalipsis 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Amén. 3 cosas, hermanos. 3 cosas encontramos a continuación en este primer versículo. Y vamos a ver, a tratar de entender qué es lo que nos dice aquí y Jesucristo primeramente. La primera dice aquí, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Escribe esta carta al ángel, dice el versículo, amén. Al ángel de Éfeso. ¿Quién era el ángel, hermano? ¿Sabe para quién era el mensaje? ¿Para quién? Nada más. Sí, hermanos, el mensaje es para el pastor. El mensaje es para el obispo, para el ministro,
para el enviado, para el encargado de la iglesia, pero también acuérdense que hace ciudad vimos que también todo aquel varón que tiene hijos pasa a ser un pastor de su iglesia. ¿Se acuerdan que hace ciudad vimos eso? Y no voy a entrar mucho en ese detalle. Entonces, en primera instancia encontramos que el mensaje es enviado al pastor, y por eso dice aquí, bienaventurado el que dice estas palabras, y bienaventurados los que la escuchan, pero más bienaventurados son los que la hacen. Amén. Entonces, en segundo lugar, hermanos, miren aquí, dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Ese es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, porque ¿qué? La diestra de uno es la mano derecha. Amén. Entonces, Jesucristo es el que sostiene. Lo que quiere decir aquí, hermanos, es que fíjense que Jesucristo es el que sostiene a sus ministros, a sus pastores, a sus líderes. Oigan, líderes, por favor, escúchenme. Esto es para ustedes, oye, y para toda la iglesia. Pero Jesucristo es el que sostiene a sus ministros, a sus pastores, a sus enviados, a sus líderes, o a los que Él puso como apóstoles, maestros y profetas. ¿Sí? Jesucristo nos tiene en sus manos. Esto significa que no estamos a merced, oiga lo que le voy a decir, no estamos a merced del mundo, y al menos en este caso en mi parte, no estamos a merced del diablo, no estamos a merced de la iglesia. Ni dependemos, ni estamos sostenidos ni controlados por nada de esto. ¿Sí? Estamos a merced, fíjense, hermanos. Los ángeles de Dios, o sea, el pastor, estamos a merced, dirigidos, controlados, guiados, alimentados y sostenidos por el Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dependemos y estamos sostenidos total, exclusiva y únicamente de nuestro Señor Jesucristo, de nadie más. Yo no dependo de ustedes, hermanos. Yo no dependo que si dan diezmos. Yo no dependo que si me pagan o no me pagan. Sí, no confundamos las cosas. Siempre hemos enseñado que el Hijo de Dios sabe lo que Dios le manda y Él cumple, amén. Porque una de las formas y la principal en la que Él sostiene su iglesia, pues es a través de nosotros, de nuestros bolsillos. Por eso nos bendice. Si Dios no nos bendiciera, no nos pidiera nada. Amén. Pero si así fuera, no dependo de ustedes. Dependo de Dios. Dependemos y estamos sostenidos, fíjense, hermanos, total, exclusiva y únicamente por nuestro Señor Jesucristo. La palabra sostener en el griego significa, fíjense, en la palabra sostener significa sostener o controlar fuertemente. Amén. Eso quiere decir que nosotros fuimos escogidos del mundo por la mano de Cristo, por la mano de Dios. Amén. Así es que hermanos, sobre todo la congregación y los que están de líderes, tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? De que al entrar al ministerio seamos escogidos por Dios. Tenemos que estar bien seguros de que seamos llamados por Dios y no por mí porque me cae bien. Y no por mí porque usted sí da todo. Y no por mí porque usted tiene estos talentos. No, hermano. Llamado y puesto por Dios. Amén. Amén. Tiene que estar muy seguro, hermanos. Y quizá podría surgir una pregunta aquí ahorita. O 2, 3 preguntas. Bueno, pastor, a ver. ¿Y cómo puedo yo saber si estoy llamado por Dios? Amén. Podría haber esa pregunta, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo saber si yo estoy llamada para cantar? ¿O estoy llamado para hacer lo que estoy haciendo? ¿Cómo puedo saber si el ministerio donde estoy Dios me ha puesto? ¿O cómo puedo estar seguro de que Dios me quiere aquí? También esa es otra. Hermanos, la principal o la primera cosa o confirmación para esto, el sello que Dios te ha puesto para llamar a los suyos, ¿saben cuál es? El sostén. Pongan atención, hermanos, el sostén. Dios te sostiene
Dios te apoya y Dios vela por ti. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, hermanos, Dios te sostiene, Dios te respalda, Dios te apoya, Dios te cuida, Él vela por ti, para que ni tú ni tu familia no les falte nada. No depende de tu trabajo, no depende de nada, no depende de Dios. Para que ni tú ni tu familia padezca necesidades. Fíjense lo que dije, no nada más es el pastor. Para que ni tú ni tu familia, ni tus hijos, ni tus nietos padezcan necesidades. Yo no estoy de acuerdo, y lo he dicho siempre, que a mí Dios no me puso a mí aquí para que les diga que tenemos necesidad y que tenemos que vender esto porque no dan, y que tenemos que hacer comisiones o que tenemos que planear algo para que entren fondos. A mí Dios me puso para darles el mensaje, como este mensaje, y de ustedes depende si ustedes cumplen o no. Porque Dios sostiene su obra. Y de una forma u otra, si ustedes no dan, si ustedes no ayudan, Dios va a mandar a alguien. Amén. Dios te sostiene, Dios te apoya, hermanos líderes, hermanos todos. Si Dios los llama a un liderazgo, vean las promesas, vean la seguridad que va a haber. Y Dios vela por ti para que ni tú ni tu familia nunca padezcan necesidad, ni andes sufriendo, ni ahí navegando. Como muchos cristianos que sí somos. ¿Cómo está, hermano? Gloria a Dios, amén. ¿Y cómo a todos? Ay, hermano, y les cambia hasta la carita. Hermanos. Salmo 37, 25 dice: Jehová, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y fíjense la palabra que usa, que mendigue. O sea, ¿cómo? Somos hijos del Rey, Dios Todopoderoso, ¿no? Somos hijos del ¿qué? Del Rey, del único Rey. Amén. Dios Todopoderoso. Amén. Entonces, miren, yo quiero compartir algo con ustedes para reafirmar esto, ¿ok? Porque, como decía yo en la mañana, yo no tenía ni idea de que iba a ser pastor. O sea, como muchos de ustedes que tienen un liderazgo, muchos de ustedes no saben si de verdad Dios los va a llevar de pastores. No lo saben, hermano. Yo así estaba con ustedes, con muchos de ustedes. Y jamás me imaginé. Entonces, ahora, cuando yo llegué a pastor, o sea, ya ahorita en este tiempo, empecé a entender por qué pasó uno por tantas cosas. Por qué pasó uno y conoció en las iglesias. Por qué pasaron los problemas. Por qué Dios empezó a enseñarnos a administrarnos. Por qué empecé a entender tantas cosas. Y una vez, en una de esas noches que pues, mi esposa le gusta, saben que ella es apasionada de estudiar y tiene que estudiar porque ella es maestra de la Biblia, pues se desvela estudiando. Y yo me fui una vez a ayudarle a un hermano de una iglesia y regresé como a las 2:30 de la mañana. Y se me hizo raro no ver a mi esposa estudiando. Pero llego y dije, me asomé a ver cómo estaba, ¿no? Dije, siempre la encuentro estudiando, o despierto a veces yo y está estudiando. Y estaba en la cama ya dormida, dije, bueno, y llegando a mi escritorio vi una notita que decía: Juan, estaba yo buscando una cita que necesitaba y iba para allá y para acá y caía yo en esta cita. Y buscaba otra vez y caía en esta cita y no en la que yo buscaba. Y entendí que Dios me quería decir algo y me dice: es para ti, Dios te la dio, personifícala. Y le voy a decir cuál cita es. Isaías 46, 3, 4. Yo creo que ya se las he dicho a algunos, les he contado esto. Isaías 46, 3, 4 dice así, miren. Esta cita Dios se la dio a mi esposa para mí. Y dice así: oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré.
Hermanos, esa lectura a mí me confirmó lo que yo, la fe que yo tenía, y me dio más seguridad y más confianza. Y aumentó más mi fe en el Señor. Y entonces la personalicé. Y miren cómo la personalicé en ese momento, me vino a la mente y dice: escuchadme, esposa, hijos, nietos y bisnietos de Juan y todos los de su alrededor. Yo te he cuidado desde antes que nacieras. Yo te he guardado desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre. Por lo tanto, yo seré tu Dios durante toda tu vida, hasta que tengas canas por la edad. Yo te hice y cuidaré de ti y los tuyos. Yo los sostendré. Fíjense, yo los sostendré y los salvaré. Ese es el primer sello, ahora entiendo que Dios me pone. Amén. Entonces, por lo tanto, hermanos, vino el versículo con el que, ¿se acuerdan que algunos les he comentado que fue cuando hice un pacto con Dios de servirle? Cuando Él me enseñó y mostró que Él era el Dios Todopoderoso a través de todo lo que me mostró en mi accidente. Por lo tanto, viene este versículo que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Entonces, lo que me estaba diciendo el Señor después de esto era: lo más importante en tu vida es que me reconozcas como tu único Dios y Rey, y que hagas todo lo que yo te pido, y te daré a su tiempo todo lo que necesitas. Hermanos, nosotros como hijos de Dios, cuando conocemos que Él es el que nos sostiene ya, y lo conocemos que Él cumple sus promesas y que para Él no hay nada imposible, nosotros no tenemos que pedirle nada. Lo más importante en su vida es que me reconozcas como tu único Dios y Rey, y que me hagas todo lo que yo te pido, y te daré a su tiempo todo lo que necesitas. Esto es para confirmar que Él sostiene a sus pastores. Amén. Cuando se me dio esta cita, yo no me imaginaba estar aquí. Y por eso muchos pastores, muchos líderes se ponen porque tienen talentos, o los pastores los ponen a su conveniencia porque ese puede rendir bien acá, porque tiene labia, tiene habilidad, y tiene capacidad para enseñar, y aunque no sean, es más, a veces ni convertidos son. Y por eso las iglesias no crecen. No, hermanos. Somos escogidos, llamados y colocados por la mano de Cristo como a Él le place, conforme a su voluntad y a sus propósitos. Amén, hermanos. Amén. O sea, no es por el pastor. Claro, uno escoge, pero igual que como a Moisés, Dios le hablaba y le decía: pon a fulano, pon a sutano, haz esto. Eso es lo que uno hace. No porque me caigan bien o porque me convenga, hermanos. Yo en la mañana nos dije: yo quisiera una congregación así chiquita, pero que sean todos convertidos y consagrados a Dios, y no una congregación de 5,000 donde quién sabe cuántos irán a ser nada más verdaderos. Amén. Somos escogidos, llamados y colocados por la mano de Cristo como a Él le place, conforme a su voluntad y a sus propósitos. No es ponerse nada más porque sí. Uno como pastor tiene que ser reconocido por personas de autoridad espiritual. Uno como pastor o como líder tienes que ser reconocido por tu testimonio, que no seas avergonzado donde andes. Amén, hermanos. Entonces, como Él nos pone y Él está con nosotros, viene la segunda, porque son tres. Acuérdense que dije que son tres cosas en este primer versículo. Viene la segunda, que dice: el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Amén. No, perdón, es la tercera, perdón. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Amén. O sea, el que camina en medio de las 7 iglesias. Eso significa que Cristo, hermanos, ve y conoce todo acerca de su iglesia. Cristo ve, sabe y conoce todo lo que su iglesia hace. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Él sabe de cada uno de nosotros lo que hacemos, no nada más aquí, sino cada latido de nuestro corazón, cómo nos comportamos. ¿Sí? Él sabe, hermanos. Él camina en medio de nosotros porque es su iglesia, le pertenecemos.
Por eso dice que camina en medio de ¿qué? De los 7 candeleros de las iglesias. ¿Sí? Y esto nos dice dos cosas, hermano, miren. Nos dice dos cosas. Que tanto para unos o para todos, y yo me incluyo, tenemos que tener mucho cuidadito de todo lo que hacemos. Mucho cuidadito de cómo nos comportamos. Y para otros, nos da tranquilidad esto. ¿Saben por qué? Porque, miren, hay iglesias que parece que tienen agentes secretos. Parece que traen ahí a la Gestapo como, o sea, investigadores, porque sí. Hay pastores donde mandan a sus gentes a vigilar a otras gentes, a ver qué andan haciendo. Se juntan con ellos para ver cómo, qué sacan, y vienen y le dicen al pastor todo. Y entonces, yo le voy a decir una cosa, en el caso mío, yo no tengo por qué cuidarlos, ni tengo por qué cuidarme de ustedes. Amén. Yo no tengo por qué cuidarlos. Lo que Dios me va a revelar a mí, me lo va a informar así a través de algunos de ustedes con un propósito bueno. Pero si no, lo único que yo tengo que hacer, hermanos, es buscar la santidad. Es vivir buscando la santidad de Dios, para que de esa manera Dios me va a revelar, ¿sí? O me va a dar el discernimiento para saber lo que están haciendo ustedes. Tarde que temprano, Él va a revelar lo que están haciendo ustedes. Se entera uno de todo, hermanos, que sí que vengan a decir. Amén. A ver, uno aquí viéndolo bien sentados, a veces uno dice, no, pues ese hermano trae problemas. Y a veces hasta ya ni disimulan, nada más sino, ahí te hablan. O su cara, cuando vienen a fuerzas, cuando hay apatía, cuando vemos cuando Dios les está hablando, lo redarguye y si se constriñen y dicen, esto es para mí. O sea, Dios le da un discernimiento, hermanos. O cuando viene uno a hablar con ustedes, le revela, está diciendo mentiras, te revela, no, él tiene esto, te mintió, ten cuidado, no le ayudes, no le creas, ayúdalo. Te está diciendo que no necesita, pero sí necesita. Amén, hermanos. Amén. Y lo que yo debo buscar es servirle con temor y temblor. Y mientras yo le sirva con temor y temblor, Dios me cuida porque Él está conmigo. No necesito cuidarme de ustedes, hermanos. Vendrán murmuraciones, vendrán chismes, vendrán ataques, vendrán lo que ustedes quieran, y no me voy a preocupar mientras no sea cierto. Porque Dios está conmigo, hermanos. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El Salmo 34:7 dice eso. Amén, hermanos. Amén. Así es que el que se mete con ¿qué? Como le he dicho, el que se mete con un hijo de Dios o con un siervo de Dios, se mete con Dios. El que se mete con la iglesia se mete con Jesús, porque Él los tiene, es de Él los tiene en sus manos. El que se mete con los ángeles de Cristo, de las iglesias, se mete con Cristo, se está metiendo con la obra de Cristo. Si murmuran contra un pastor, están murmurando contra Dios. Si aún si murmuran contra un hermano, estamos pecando, estamos mal delante de Dios. Ahora meterse contra un ungido de Dios o un líder, esto es para todos los hermanos líderes también. Tienen que estar bien seguros que están ahí, que están puestos por Dios. Y ahora, más adelante vamos a ver cómo están haciendo las cosas. Amén. Entonces, hermanos, Cristo está siempre presente y Él se mueve en su iglesia. ¿Para qué? Para guiarla, para sostenerla, para enseñarla, para corregirla, para amarla, para cuidarla, para disciplinarla. ¿Y saben para qué? Para pedirle cuentas. Porque el juicio está empezando en casa. Va a salir, lo dijimos hace 8 días, Cristo va a sacar todo lo que haces, todas tus tranzas, ¿sí? Todas tus intenciones, todo va a sacar, hermanos. Ok, seguimos adelante. Enseguida dice el mensaje, versículo 2 y 3, fíjense lo que dice. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo
y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿Cómo ven? Estas cosas, todas estas virtudes, Cristo las está alabando. ¿Amén? Y si ahí le paráramos, hermanos, o sea, si ahí le dejamos, parecería la iglesia perfecta, o sea, la iglesia, wow, ¿no? ¿Sí o no? Y quizá muchos de ustedes dirían, ay, vaya, hasta que se me está reconociendo. Vaya, hasta que a través de una lectura se me está reconociendo las 2 horas que manejo de allá y de regreso, y llego a las 12 y luego los sábados voy para acá y ¿sí o no? Tal pareciera que está pasando eso. Amén, hermanos. Pero miren, les voy a decir una cosa bien importante, hermanos, que van a entender. Para Dios, lo más importante no es las obras, que sí son importantes, por eso dije lo más importante. Para Dios lo más importante es las intenciones con las que hacen todo eso. Para Dios lo más importante es los motivos por los que ustedes manejan 2 horas para allá y de ida y vuelta. Para Dios lo más importante es los motivos por los cuales son celosos de la palabra de Dios. Celosos de qué cantamos y qué hacemos y qué comemos y qué no hacemos. Para Dios lo más importante son esas intenciones, no las obras. Para Dios lo más importante es por qué tú te estás esforzando, por qué estás ayudando, por qué estás haciendo este trabajo, por qué te desvelas en esto. Eso es lo más importante para Dios. Las obras, hermanos, son resultado, consecuencia de la comunión con Dios. Es el fruto de la fe, el fruto que produce el Espíritu, porque Dios ya hizo las buenas obras para que anduviéramos en ellas. Nosotros, antes de la salvación, todo lo que hacíamos era como trapo de inmundicia. Amén, hermanos. Nadie nos jactemos de nada. Es las intenciones con las que tú haces todo. Si tú haces con intenciones de que para que se den cuenta que yo cumplo, para que se den cuenta de que yo nada más lo hago, para que se den cuenta de que yo nada más puedo, Dios no les va a tomar en cuenta nada. Nada, hermanos. Amén. Ese es el propósito de esto. Esta iglesia era alabada, aquí lo estamos viendo. Y dice, vamos a ver, hermano, miren, fíjense lo que puedo decir, vamos a entender cuidadosamente si todas estas buenas obras que se mencionan, que son dignas de alabanza, porque que son buenas, ¿verdad? Vamos a ver si todas estas obras que se mencionan aquí, que son dignas de alabanza, fíjense, están relacionadas del amor de Dios. Están relacionadas con el amor de Dios, pero también vamos a ver que todas estas obras también pueden ser producidas sin Dios. Ya vi caras así como en la mañana, como que, ¿cómo? Vamos a ver que muchas obras están producidas sin Dios. Hermanos, eso es un problema muy que existe en todas las iglesias. Ustedes no se imaginan, hermanos, lo increíble que es nuestra naturaleza caída. Ustedes no se imaginan cuando nuestra carne es gobernada por su propia carne, cuando tienes el ego, el yo. Es increíble. Es increíble, y vamos a ver que se pueden producir esas obras sin Dios. Vamos a aprender que hasta si Dios quitara el Espíritu Santo se van a seguir haciendo obras. Como que dicen, ¿cómo, pastor? Sí. Las intenciones que estamos viendo ahorita para empezar. ¿Con qué intención las haces? Hermanos, es posible hacer, fíjense, es posible hacer cosas para Dios, pero que no provienen de Él. Yo no te dije que lo hicieras. Yo no las quería así. Por eso dice que en aquel día muchos dirán, Señor, yo manejaba 2 horas, 4 horas, 5 horas. Señor, yo daba todos mis diezmos, yo daba limonas,
que el Señor va a decir, no te conozco. Vamos a ver esta triste realidad, hermanos, y que es posible hacer cosas para Dios, pero que no provienen de Él. Por eso hemos enseñado que siempre que vayamos a hacer algo, y eso lo vamos a ver más adelante, en el versículo, que no creo que lo lleguemos ahora a ese, pero donde tenemos que ir a preguntarle. El rey David quería hacer el templo. Ahí está el ejemplo bien claro. Él quería hacer el templo y él hubiera hecho lo mejor para Dios sin que Dios le preguntara. Él hubiera dado todo por decir que le dijo Dios, no quiero que tú lo hagas. Y así hay muchos, hacemos cosas y cosas y aunque están en el mismo ministerio y Dios no quiere que las hagamos y las hacemos en nuestra carne y lo que nos gusta y como nos sentimos y cuando queremos y no provienen de Él, son para Él según nosotros o no según, sino sí son en realidad, pero no provienen de Él porque no están ajustadas a sus parámetros de Dios. O sea, Dios te dice, por ejemplo, no quiero que hagas esto, simplemente quiero que seas puntual. Fácil. Simplemente quiero que seas puntual. Dice, yo conozco tus obras. Versículo 2. Yo sé todo lo que haces. Él conoce el trabajo de cada uno, hermano, de ustedes, de nosotros. Él conoce cada uno de lo que hacemos, nuestros esfuerzos, que vamos desvelados, que dejamos de trabajar, que no nos importa si perdemos dinero en el trabajo, que no nos paguen. Él lo conoce. Estamos hablando de lo que hacemos para la obra. ¿Con qué intención? Él conoce todo. Antes de que lo hagas, Él ya sabe con qué intenciones vas a hacer. Y Él nos deja. Porque en su momento nos va a sacar y vamos a ser avergonzados. Él sabe perfectamente todo lo que hacemos, hermanitos. El trabajo arduo, el celo que tienen por la obra, la paciencia que tienen, la resistencia, el aguante que han tenido cuando hay injusticias que otros no cumplen o que otros hacen cuando quieren o como quieren. Y Él conoce que ustedes han sido pacientes o que han sido... Él conoce todo, hermanos. Amén. Amén. Él ha visto su trabajo, su perseverancia. Él ha visto que ustedes son celosos de su obra y que quieren dar lo mejor. Era una virtud de la primera iglesia, que era una iglesia que en su labor era enérgica e incansable, no se cansaban, daban y trabajaban, y él sabía que a veces salen hasta del trabajo y salían y querían estar en la casa de Dios. Él conoce, los miembros eran diligentes y activos en sus distintos ministerios. Eran diligentes y activos, llegaban y a darle, a trabajar, salían y hacían, y no llegaban todavía a quejarse, a sentarse, o no llegaban a ver hasta que nada, ellos eran activos, tenían el poder, tenían el motor del primer amor del Espíritu de Dios. Perseveraban a pesar de la posición y tal vez de la persecución, vivían en un lugar donde había ya mismo idolatría, paganismo, no eran aceptados, hermanos. Ellos permanecían firmes en sus convicciones, no se adaptaban al mundo, o sea, no les importaba si no los querían, ellos seguían firmes y se unían como iglesia. A pesar de lo que estaban rodeados, hermanos, no eran aceptados. Y aquí, con tal de que a veces nos acepten, caemos, como le hemos enseñado. Con tal de que no perdamos la amistad, con tal de que hablar de nosotros, caemos. Y en lugar de que nosotros seamos con estas convicciones firmes y vean esa convicción y esa firmeza, a veces se van a burlar de nosotros. Y ya viste, ya cayó. Pues no, que de veras eran cristianos. A veces nos ponen el ejemplo hasta los católicos, a ellos no los cambias tan fácil. Y dice aquí,
y que no puede soportar a los malos. El versículo 2, amén. Y que no puede soportar a los malos. Sé que no tolera la maldad. ¿Saben qué significa esto? Esta iglesia, hermanos, no soportaba el pecado. Toda la congregación no apapachaba el pecado desde el pastor. No acahueteaban lo que andaban haciendo los hermanos y para que no se fueran no les decían nada, aunque estuvieran pecando. Toda la congregación no se tapaban unos a otros, se exhortaban. Y se veían que alguien empezaba, ay, hermanita, fíjate que esto es la otra, calmadita, hermana, calmadita, no, eso no está bien. No soportaban los chismes, la envidia, la murmuración, la soberbia, la vanidad, no soportaban nada. Era una iglesia que estaba, pero sí, bien comprometida con Dios y tenían el amor de Dios en sus vidas, eran celosos de la doctrina. No apapachaban el pecado como en la iglesia de Corintio, que pues todos sabían que andaban adulterando, ¿no? O sea, en relaciones el joven con la madrastra. Y Pablo le tuvo que decir, pues, los problemas que estaban pasando, y decía, pues, que no habrá alguien aquí con discernimiento para que pueda, pues, solucionar aquí el problema. Esta iglesia así era, hermanos. No soportaban nada del pecado. Eran estrictos en su doctrina. Y dice, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tenían un discernimiento, hermanos, todo, no nada más el pastor, toda la iglesia. Por eso era una iglesia que creció, y estuvo en sus mejores tiempos en ese tiempo. Estuvo en sus tiempos de gloria, como le decimos, en sus tiempos de éxito. Se convertían, y todos se mandaban los nuevos y los enseñaban, los cimentaban, los discipulaban y les transmitían eso, y no permitían que pasara nada malo, o sea, entre chismes y todo. Ellos tenían un discernimiento para saber quién o qué hermano traía malas intenciones. Tenían un discernimiento para saber quién estaba haciendo cosas con otras intenciones, quién se quería vanagloriar, quién quería sobresalir, quién quería o quién no quería ayudar y quién se hacía de la vista gorda. Y no nada más se refiere a eso, sino también a que entraran gentes que venían con otras intenciones lueguitito, empezando por el pastor. Si entraba alguien que quería enseñar otra doctrina o algo, o Dios le revelaba con ese discernimiento que venía con otras intenciones lueguitito, luego todos, cuídenmelo, cuídenmelo. O si tenían que quitarlos, los pasaban a la oficina, vámonos, ¿saben qué es? Para armaditos. Si alguien estaba en pecado, los paraban, los confrontaban. ¿Y saben qué, hermanos? Los hermanos están en disciplina y guáchenlos, como dicen por ahí. Ojo con ellos, todos ojos sobre ellos. Pero también aprendimos que no los tumbaban, o sea, no los pisoteaban, sino que los ayudaban, se ayudaban entre ellos. O sea, no era una iglesia que, como pasa en las iglesias de hoy, es un ejército como dice, que pisotea más a los caídos, los tumban más en lugar de levantarlos. Porque hoy actualmente vemos que alguien peca o alguien está mal y luego empezamos a tirarle y a murmurar contra él y hasta nos apartamos, y no es así. Eso no era el caso de esa iglesia. Era una iglesia que empezó como a Dios le agradaba. Por eso se le está alabando todo eso. Estos examinaban lo que se les enseñaba y lo que se les predicaba, fíjense, como los de Berea. Esos examinaban todo lo que veían aún en la iglesia. Tenían un discernimiento, hermanos. ¿Saben aquí muchos qué es el discernimiento, va? Un discernimiento, hermanos, que se adquiere como a través de la comunión con Dios. Amén. Eran muy celosos de quién entraba a la iglesia. Eran muy celosos de todo lo que se hacía ahí. Yo se los he dicho. Eran tan estrictos, tan drásticos, que yo no sé si ofendían a Dios, pero en mi caso
Yo he rogado al Señor que me ayude a que ese celo sea controlado con el poder de su Espíritu, porque es tanto tu celo que quieres dar lo mejor para el Señor, que quieres que todos hagan lo mejor. Y así debe de ser, pero no es a uno al que le corresponde, sino es Dios. Por eso este mensaje Dios nos va a hablar. Amén. Amén. Él no mira tus obras. Todos Él mira las intenciones con las que las haces. Cuando mandó esto lo relacionamos cuando mandó a escoger al rey, ¿no? O sea, a Samuel, que le dijo, no mires lo exterior, lo alto, sino mira su interior, porque Dios mira el interior del hombre. ¿Qué hay en sus corazones, hermanos? ¿Qué hay cuando servimos a Dios? Quizá a lo mejor no vas con intenciones de dañar a nadie, de quedar bien con nadie, de que seas vanagloriado y que te reconozcan. Quizá no, pero a veces vas con intenciones de desánimo, de fuerzas, de compromiso. Y eso es lo que ve Dios. Por eso les dije, se hacen, hermanos, obras en la carne. Antes que fuéramos salvos, esas obras eran como trapos de inmundicia. Actualmente se vive, hermanos, tristemente, porque se hacen en la carne. Amén. Y eso es lo que estamos viendo ahorita a través de este mensaje. Lo hacemos como queremos, cuando queremos, y si les parece bien, y si no, me quito. O me quito o te quito. No se trata de que los quite yo ni que se quiten ustedes, se trata de que Dios nos dirija. Amén. Porque servimos a Dios Todopoderoso. Por eso empezamos el mensaje, el que tiene a las 7 estrellas en su mano derecha. Ya vimos, ¿no? Él es el que nos pone, Él es el que nos dirige. Y si tú no estás puesto por Dios, entonces va a haber problemas. No va a haber buenos resultados. No va a haber buenos resultados, hermanos. Amén. A lo mejor en el momento va a salir todo bonito y te van a visitar, pero se va a pagar. Pero lo que Dios hace es permanente. Amén. Dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Todo esto, hermanos, era digno de alabar. Amén, hermanos. Amén. Todo esto era digno de alabar. Todo esto era digno de imitarse. Todo esto es digno de admirarse. ¿Quién no quisiera hacer esto? Amén. ¿Quién no quisiera manejar 2 horas de ida y 2 de venida? A ver, ¿quién no quisiera pararse a las 2 de la mañana? Si Dios te para, amén, ¿verdad? ¿Quién no quisiera dar lo mejor para el Señor? Todos. Pero Dios nos está diciendo, ¿cómo me lo vas a dar? ¿Cómo me lo vas a dar? Tú lo haces para mí, pero no proviene de mí. Llévense esto, hermanos. Todo lo que hagas, asegúrate que provenga de mí. Porque muchas cosas no provienen de mí. Tú las haces. Y aunque es mi ministerio, dice Señor, aunque es mi obra, aunque es todo lo mío, no van acorde a mis parámetros. No van acorde de acuerdo a lo que yo pido. Un corazón humilde, contrito y humillado, dice el Señor. Amén. Y bueno, aquí no quiero entrar en este otro punto porque lo quiero dejar para la semana que viene, por el tiempo, porque esto es bien importante, hermanos. Pero quiero que en esta tarde, porque sigue el versículo 4, hay una acusación. Fíjense, y acuérdense bien, hay una acusación. O sea, hay un pero. ¿Amén? Y ese pero deshace todo lo que aquí estamos hablando. ¿Cómo, Señor? Pero entonces, pues me estás alabando, Señor. No, hermanos, vamos a irnos en esta tarde con esta reflexión. En primera, de que estemos seguros que Dios nos pone donde estamos.
de Él son los ministerios. Él es el que pone conforme a su voluntad y para sus propósitos, como a Él le place. No busquen un ministerio que les guste, donde ustedes puedan estar enfrente, a lo mejor Dios te quiere atrás, lavando los baños. Amén. De veras. Para Dios no hay acepción, o sea, no hay diferencia de servicios, hermano. Para ante Dios todos somos iguales. Yo, ustedes, todos somos iguales. Lo único que cambia nada más es la responsabilidad de cada quien. Pero Dios no te va a dar una responsabilidad más santa donde tú tengas que ser más ejemplo y tengas que tener más compromiso y más carga con gente. Si tú no te pones las pilas, como decimos, si tú no reúnes esos requisitos. O sea, Dios no te va a poner antes si no te capacita. Amén. O sea, como vimos aquí, por decirlo así, regresando un poquito a que Dios, dijimos que una de los el sello del Espíritu que Dios pone para cuando le llama es que es el sostén, ¿se acuerdan? El sostén. O sea, lo primero que te va a enseñar Dios y te va a llamar es a que te administres. Amén. Es a que te administres. Para que puedas administrar lo suyo y no quedes no avergonzado tú, sino avergüenzas el Evangelio, avergüenzas al Dios Todopoderoso, porque yo en mi vida he ido 2 o 3 ocasiones, esta es hijo de Dios. Yo, no vamos tan lejos, tengo un familiar que una vez me dijo de otro de mis familiares, va a la iglesia, yo estoy mejor que él. Sí, siempre anda pidiendo, siempre anda ahí llorando. Yo le dije palabras por defender a mi hermano en la fe y mi hermano en la familia, ¿ok? Pero es la verdad, avergonzamos. Y Dios no quiere eso. O sea, Dios nos capacita y Él nos sostiene, no dependemos. Yo no dependo de ustedes y los que no son líderes ni pastores no dependen de su trabajo, dependen de Dios. Amén. Y por eso, mientras, como no estamos como muchos pastores o líderes, como no son llamados por Dios, por eso están preocupados y tienen que buscar y trasquilan a las ovejas y están buscando qué vender y qué hacer para juntar el dinero. Y la gente que no es líder, o sea, la iglesia que no son líderes, todo eso, están afanados buscando trabajo y no les alcanza y todo. ¿Por qué? Porque no dependen de Dios. Cuando Dios dijo, yo te sustentaré, yo leí lo que ahorita les leí lo que Dios me dio a mí, es para ustedes también. Porque a los que antes conoció, a estos llamó. Dios sabía que todos y cada uno que estamos aquí íbamos a ser sus hijos. Entonces, Él nos promete que estaría con nosotros todos los días. Él dijo ahorita, desde la matriz hasta las canas, yo os llevaré, yo soportaré y yo os guardaré y salvaré. Entonces, estamos trabajando, todos los que estamos aquí, en muchas iglesias, todas las iglesias están trabajando, pero hay mucha preocupación en la iglesia. Cometen a veces estas cosas que no deben de cometer los mismos cristianos por la desesperación de que no alcanzan ni el dinero. Y lo que sigue es que le somos infieles a Dios y no cumplimos. No le servimos bien a Dios con todo lo que debe de ser porque estamos pensando, vamos a la iglesia con cargas, con presión, con cansancio de tanto estar trabajando y trabajando y trabajando. ¿Por qué? Porque no confiamos en Dios, queremos ver dinero, dinero, dinero. O sea, no creemos en un Dios, hermanos, que de un momento a otro te puede solucionar tus problemas, pero es de acuerdo a tu fe y a tu obediencia. No creemos. Amén. No creemos, hermanos. Y a mí me impactan todos los hombres de Dios, pero me impacta Abraham. ¿Sabemos historia, verdad? Ay, qué bonito, pero allá él, yo no puedo. No, hermanos. Su Dios es mi Dios. Su Dios de Abraham es el Dios de nosotros. Y ese que lo sostuvo y le cumplió. Pero ¿saben por qué le cumplió? Porque él sabía que Abraham iba a hacerlo. Él sabía que Abraham iba a obedecerle sin cuestionar ni preguntar. Tenía la fe, por eso es el hombre de la fe. Y nosotros tenemos que creerle a Dios.
Si a mí el Señor me está diciendo, no mi pastor, no mi Dios Todopoderoso me está diciendo que Él me va a sostener, Padre, aquí estoy, ayúdame. Amén. ¿Sabes qué, Señor? Yo hoy voy contigo, no me importa mi trabajo hoy. Hoy es tu día. A ver cómo, a ver, ahora sí que, como le decía, Señor, tú dices, yo te quiero obedecer. Yo le decía, a ver ahora qué pasa. Ay, mañana me dirás qué hago. Él nos sostiene, hermanos. Amén. Él lleva a sus líderes y a su iglesia en su mano. Él se pasea en medio de ella. Él te está cuidando. Él está cuidando. Él está, dijo Pablo, ya no vivo yo, me vivo Cristo en mí. Él está contigo, está en ti. Y cuando tú estás afanada, preocupada, y sabes que tienes que ir Él te dice, ya es el tiempo que me toca. Ya es mi tiempo. Y tú, ay, Señor, Él dice, o sea, no crees en mí. No crees en mí. Hermanos, podemos pasarnos aquí contando milagros, porque Dios es un Dios de milagros. Amén. Podemos pasarnos aquí contando de que no necesitas ver dinero, necesitas ver con que no te enfermas, con que no se te acaba tu comida, y si no, Dios va a mandar a un ángel para que te dé comer. Ah, no, queremos ver dinero. Pero ¿saben por qué? Porque a veces hacemos cosas que no, y compramos y hacemos lo que no tenemos que tener. Hermanos, Dios no nos prometió riquezas ni lujos, ni Dios nos dijo, no te preocupes que vas a comer, vivir o vestir. 3 necesidades básicas. 3 necesidades básicas. Y Dios dijo, si aquí necesitas un carro, yo te voy a dar un carrito, pero nosotros queremos un último modelo. Y Dios dijo, yo no te voy a dejar, te voy a dar un carrito, un 2005, un 2000, pero no te va a dejar. Ah, no, pero... Y luego si mi hermano se lo compró, pues ¿cómo me voy a quedar atrás? Y yo soy el hijo de Dios. Si mi hermano que no es hijo de Dios lo tiene, pues yo contigo. Señor, tú sabes que tú no me vas a dejar, Padre. No se pasen. Son consecuencias de nosotros, hermano, y nos desquitamos con Dios. Porque lo peor de todo esto es que no nos desquitamos con el trabajo, porque al trabajo no le fallamos a Dios. Eso, hermanos, es lo que esta iglesia tenía, ese celo. Tenía ese celo de decir, no, primero está Dios. Primero está Dios. ¿Cómo es posible que vayas acá si aquí está primero tu Dios? ¿Cómo es posible que no vengas si aquí estamos y vamos a alabar a nuestro Dios? Ese es el celo que tenía esa iglesia, hermanos. Y yo a veces quisiera de verdad decir muchas cosas, pero ya no, hermanos, ya no es así. Ya no es así. Yo lo único que hago, como hoy en la madrugada, están en tus manos, Padre. Están en tus manos. Y como le dije hace 8 días, si tengo que tomar decisiones que no me van a gustar, que sea por Dios. Y yo tengo la confianza, ¿saben qué? Que Dios les va a decir a ustedes solitos. Créanmelo, yo tengo esa confianza. No, yo sé que Dios me va a guardar de eso. Pero lo que creo que va a pasar es que ustedes y todos vamos a trabajar como Dios nos pide. Amén. Yo creo que Dios va a trabajar eso. Así es de que en esta tarde, hermanos, el que tiene a las 7 iglesias en su mano derecha y que anda en medio de su iglesia caminándose, cada latido de tu corazón, ahí está Dios. Acuérdense, hermanos. Si estás preocupado, habla con Dios. Dios sabe lo que tienes. Dios sabe lo que le vas a decir. Díselo. Aunque, ay no, es que no, ¿para qué le digo si no voy a cumplir? Díselo. Díselo. Amén. Él es nuestro Dios, hermanos. Él dijo que no nos iba a dejar ni a desamparar. Él lo dijo, y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no cumplirá. Qué bonito es este mensaje, ¿verdad? Amén. Pero más bonito es vivirlo. Más bonito es vivirlo, hermanos. Nuestro Dios es un Dios de que le obedezcamos. Porque nos podemos pasar años con este mensaje y podemos seguir igual o peor. Y podemos hacer las obras que hacemos, cantar,
dar clases, tocar música, hacer obras como la que vamos a hacer en la carne. Y eso no lo va a recibir Dios. Puestos en pie, por favor, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que vamos a darle gracias porque ¿cuántos se gozan del mensaje? Amén. Amén. Duele, sí cuesta trabajo, pero gracias, Padre, porque nos revela, amén. Todos los que somos sus hijos estamos agradecidos con Dios. Dios nunca dejó a su pueblo. Fíjense, nunca rompió el pacto. Cuando todos y cada uno que estamos aquí entregamos nuestra vida a Dios, hicimos un pacto con Él y Dios nunca quiebra el pacto. Somos nosotros. Y aún así, hermanos, si lo rompimos, Él está esperando para volverlo a hacer. Y Él nos va a ayudar a volverlo a tomar si es que alguien lo ha roto. Si le prometen algo, esforcémonos por cumplirlo, hermano, para nuestro Dios. Porque a veces, hermanos, también si dudamos, es ofender a nuestro Dios. Si dudamos de las promesas de nuestro Dios, es ofenderlo. Porque sí, yo esta semana acabo de escuchar un hijo de Dios, ya de años, que me dolió lo que me dijo, que él duda. Dije, no me pueden decir eso. Cuidado, hermanos, eso también viene del diablo, te mete la duda. Y nosotros ya el diablo no puede influenciarnos tan fácil porque estamos en Cristo, está en nosotros. A mí me dio tristeza que me dijeran, es que no lo creo y es que yo dudo. Dije, no me digas esto después de 40 años de cristiano y enseñando y todo, ¿cómo? Entonces, hermanos, vamos a confiar en Dios, amén. Vamos a orar. Padre bendito, le damos gracias en esta tarde, Señor. Padre, gracias, Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor, primeramente por habernos hablado, Señor, y por ayudarme, Señor, porque usted es el que hace las cosas. Ayúdenos, Padre. Que este no sea un mensaje más, Padre. Que este no sea un mensaje más que quizá algunos ya hayan oído por el internet, por la radio, qué sé yo, sino que sea, Señor, una palabra de un ultimátum, de decir ya basta. Le hemos ofendido, Padre, le hemos ofendido, Señor, le hemos ofendido. A veces hasta con nuestras actitudes, Padre, en nuestra desesperación, en la angustia por los problemas que agobian en esta vida, porque han sido causa de nuestra desobediencia, Padre, de la desobediencia de uno. Le ofendemos, Padre, perdónenos, Padre. Porque el mensaje que usted nos ha dado y lo que va a venir cada 8 días, Padre, usted nos va a comprobar y a demostrar que usted nos ama, porque aún a pesar de todo, Padre, usted es un Dios de misericordia, lento para la ira y grande en misericordia. Y un corazón contrito y humillado usted jamás va a despreciar, Padre. Y en esta tarde, Señor, que este mensaje que nos ha enseñado de que usted es el dueño de nosotros, de su iglesia, y que usted es el que los pone, y usted es el que nos cuida, nos sostiene, nos guarda, nos protege, nos sana y todo, que este mensaje quede profundamente arraigado en los corazones de cada uno de los que estamos aquí, y que vivamos conforme a su voluntad, que vivamos en esas convicciones de que usted es nuestro Dios todopoderoso y que nada va a proceder si usted no lo permite, Padre, y que lo que pudiera pasar que no nos gustara es con propósitos para pulirnos y para enseñarnos a buscarle, Padre. Ayúdenos, Padre. Ayúdenos, Señor, a que podamos ser dignos de ser hijos suyos, de que hagamos las obras dignas de un hijo suyo, a un Dios todopoderoso. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí, por aquellos que nos están escuchando a través de la internet, Padre. Bendíganos conforme a su voluntad, para su honra y su gloria, Padre. Bendito sea su nombre. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Amén.
Vamos a terminar diciéndole al Señor, tu amor por mí, Señor, más profundo es que el mar y más alto que el cielo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por la fidelidad con la que Que has hagas, sostenido Señor, nuestras vidas. hacerlo una realidad en nuestras vidas. Tu amor por mí, Señor, más profundo es que el mar, más alto que el cielo está. Tu inmenso amor por mí, Señor, más profundo es que el mar, más alto que el cielo está. Tu inmenso amor, nada me separará de tu amor. No hay problema que me aparte de ti. Eres tan real en mi corazón. Te quiero adorar. Cuando pienso en lo que hiciste por mí, al morir así, clavado en la cruz, no sé qué decir, me humillo ante ti. Te amo, Jesús. Nada me separará de tu amor. No hay problema que me aparte de ti. Eres tan real en mi corazón. Te quiero adorar. Cuando pienso en lo que hiciste por mí, al morir así, clavado en la cruz, no sé qué decir, me humillo ante ti. Te amo, Jesús. Nada me separará de tu amor. No hay problema que me aparte de ti. Eres tan real
Gracias, Señor, por tu inmenso amor, bendito Dios. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a serte fieles, Señor. A servirte, Señor, como es digno de ti, Padre bendito. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.